enzimático. Ya hablamos de, bueno, desde las vías de administración, que sería el punto de exposición, la absorción, el paso a la circulación sanguínea, la distribución, el paso a los tejidos. Hablamos ya de biotransformación y de todos los factores que afectan la biotransformación y comenzamos a ver ayer la excreción, que es el último proceso. Aquí, les comparto la presentación. Nada más quería mostrarles todavía una diapositiva de biotransformación que ayer no vimos, pero que tiene que ver con lo último que veíamos ayer de biotransformación, lo de las interacciones, lo del inductor enzimático e inhibidor enzimático, y nada más es con algunos ejemplos, son algunos ejemplos. Estas son algunas de las enzimas en humanos que participan en la biotransformación. Todos estos fármacos son fármacos que son biotransformados por esa enzima. El fenobarbital y la rifampicina son inductores enzimáticos y estos dos, de hecho, inhiben a una gran cantidad de diversas enzimas del complejo CYP, casi es una constante. Aquí, bueno, puse 3 ejemplos de 3 enzimas y solo se mencionan algunos ejemplos de fármacos que son inductores enzimáticos. Y bueno, ven, el fenobarbital y la rifampicina es constante, casi siempre es son inductores muy potentes. Y aquí también está el alcoholismo crónico que comentábamos ayer como ejemplo. Estos serían los inductores enzimáticos y inducen en particular algunas enzimas. Estas enzimas también degradan a otros fármacos. Por ejemplo, esta CYP1A2 es inducida por el fenobarbital y esa enzima también degrada a la lidocaína y al paracetamol. Entonces, puede ser que estos fármacos se degraden también más rápidamente. Estaríamos hablando de una tolerancia cruzada con estos fármacos. Y por otro lado, la eritromicina y también el ketoconazol la eritromicina es un antibiótico y el ketoconazol es un antimicótico y también es un muy potente inhibidor. El ketoconazol es inhibidor y también inhibe a varias enzimas. Aquí también la tenemos como ejemplo de 2. Inhibe a las enzimas y entonces no deja que se biotransformen estos fármacos. El omeprazol también suele ser inhibidor enzimático, a veces incluso lo colocan también como inductor, pero suele ser más bien inhibidor enzimático. Entonces, bueno, nada más quería mostrarles esta diapositiva, igual ahí se va a quedar en la presentación. Entonces, nada más con esto para terminar, ahora sí, con lo de biotransformación. Y bueno, comenzamos a hablar de la excreción, pues que es la salida del organismo del fármaco y sus metabolitos, y nos quedamos en esta diapositiva de que es como la clasificación. Comentábamos que la vía renal es la más común a través de la orina. Casi la mayoría de los fármacos se excreta por orina, pero también hay otras vías importantes. Finalmente, la salida del fármaco del organismo y de sus metabolitos va a ser como la suma de todas las vías de excreción. Como les comentaba, todas nuestras secreciones llevan un poco de fármaco y entonces el fármaco va a salir por donde pueda y sus metabolitos por donde puedan. Pero como este es el órgano especializado para esto, el riñón, más del 90% de la mayoría de los fármacos es excretada por orina. Pues vamos a hablar de algunas características de la vía renal.
pues es a través de los riñones, y la unidad funcional del riñón pues son las nefronas. Aquí, bueno, en la imagen se ve esto, seguramente lo conocen mejor, ya llevaron fisiología, entonces pues nada más como para recordar la ubicación, la estructura de la nefrona, que es la que se va a encargar, ya la hemos comentado por allá en otra parte de la presentación. Está la nefrona, tiene su cápsula de Bowman, el glomérulo, que es donde convergen los vasos capilares, y entonces lo que hay en circulación tiende a filtrarse a través de estos vasos capilares hacia el espacio de la cámara de Bowman, y ahí circular a través del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, y depositarse en el túbulo colector para finalmente excretarse por orina. Aquí, bueno, ese es otro dibujo, es lo mismo. Finalmente lo que se excreta por orina es como una suma de lo que se filtra a través del glomérulo hacia la cámara de Bowman. Está el fármaco en circulación, es como si fuera una distribución hacia la nefrona. Aquí los espacios entre las células son amplios, y muchas de las sustancias que están circulando pueden filtrarse. Hay una limitante, es como 70 kilodaltones la limitante, y entonces las proteínas plasmáticas en condiciones normales no se filtran, se quedan en circulación. Y entonces por filtración al menos no alcanzan a pasar esas sustancias. También hay otro proceso que es el de secreción. Los vasos capilares, y acá pues se ve más claro, están bordeando al, a los túbulos, entonces también puede haber paso desde los túbulos hacia, más bien de los vasos capilares hacia los túbulos, en este proceso de secreción tubular, que es el paso de la circulación sanguínea, es una distribución a la nefrona. Y pues si continúa por los túbulos se va a excretar por orina. También sucede el proceso de reabsorción, que ya también lo habíamos comentado, en que las sustancias que están disueltas aquí en los túbulos, si tienen las características para difundir por difusión simple, pueden regresar nuevamente a la circulación. Pero finalmente, las sustancias en orina va a ser la suma de lo que se filtra en el glomérulo más la secreción tubular menos la reabsorción tubular. Aquí está un poco más explicado lo que sucede en cada uno de estos puntos. En la filtración glomerular, pues son poros intercelulares. Aquí no necesariamente, ven que habíamos hablado de que la filtración son espacios que pueden ser entre las células, o incluso hay proteínas membranales que forman poros. Aquí el espacio es entre las células, por eso hablamos de poros intercelulares. Lo que se puede filtrar son moléculas que no están unidas a las proteínas, menores a 70 kilodaltones. Y, bueno, este punto es importante. Generalmente y en condiciones normales hay una filtración glomerular de 120 mililitros por minuto. Y pues entonces se filtra una gran cantidad de agua y de sustancias, y también pues mucho de eso que se filtra es recuperado en la reabsorción tubular. La velocidad de filtración glomerular es igual a la filtración glomerular, que sería en condiciones normales esto de 120, por la concentración del fármaco en el plasma, por la fracción libre del plasma. Así es como se calcula la velocidad de filtración de un fármaco aquí a nivel de glomérulo. El otro punto es la secreción tubular, que le decía es el paso de estos vasos capilares
que están próximos a los túbulos y a través de los cuales pasan las sustancias hacia los túbulos. Aquí pueden pasar por difusión simple, sobre todo en túbulo proximal, un poco más alejado hay, y de hecho en realidad a lo largo de todo el túbulo, pero está como mejor distribuido el sistema de transporte activo un poco más alejado del túbulo proximal. Y entonces la secreción tubular es, sobre todo, es transporte activo, hay gran actividad de este sistema de transporte y se secretan sustancias, aniones orgánicos, cationes orgánicos, que pueden ser sustancias de desecho o incluso fármacos o alguna otra sustancia que esté circulando que esté en circulación sanguínea. Aquí incluso sustancias que están unidas a proteínas plasmáticas pueden secretarse por este sistema de transporte activo. Aquí sí lo que sucede es que está el complejo de la proteína con el fármaco y el fármaco se une al transportador, a la proteína transportadora. Y como la asociación entre el fármaco y la proteína plasmática no es una unión fuerte, se desprende y entonces pasa por secreción tubular, por transporte activo, es transportada por transporte activo. Aquí sí, incluso sustancias que están como que este sistema de transporte activo lo que hace es ayudar a que se separen de las proteínas plasmáticas. Entonces, no necesariamente el fármaco tiene que estar libre para secretarse en los túbulos por transporte activo. Y entonces, pues vamos a tener la sustancia, el fármaco, ya circulando aquí, ya sea que se haya filtrado o que se haya secretado en el túbulo. Pero como ya hemos comentado, pues aquí es un proceso muy activo también de reabsorción. Por ejemplo, de toda el agua filtrada, el 99% es recuperada por filtración. Y junto con esa agua va una gran cantidad de sustancias disueltas. La limitante es que sí, la mayor parte del sistema de transporte en esta dirección, aquí sí se me fue la palabra, pero es principalmente por reabsorción, perdón, por difusión simple. Sí hay a veces hay sistema de transporte activo, pero aquí sí el que domina es difusión simple. Las sustancias que pueden reabsorberse tienen que tener la característica de ser lipofílica, de bajo peso molecular y sin carga eléctrica, para que puedan atravesar las membranas y reabsorberse. Bueno, aquí está el dato de 180 litros filtrados. Si se alcanzan a filtrar al día 180 litros, en realidad al día solo va a haber entre 1 y 2 litros de orina, porque todo lo demás se alcanza a reabsorber. Aquí en esta otra imagen viene el porcentaje de reabsorción de agua y cómo se da en diferentes porcentajes. La mayor parte se da en el túbulo proximal y también ahí la mayor parte de la reabsorción de las sustancias se da a ese nivel. Y igual en otras partes también hay reabsorción, puede seguir habiendo reabsorción, inclusive en el túbulo colector. Bueno, estos son algunos ejemplos de fármacos que son secretados a los túbulos por transporte activo. Les decía, hay aniones y aquí algunos conocidos, por ejemplo, bueno, el ácido fólico, la ampicilina, antibióticos, cefasolina, este también es antibiótico, la penicilina, la furosemida es un diurético y bueno, aquí en varios ejemplos de antibióticos, sulfisoxazol también es un antibiótico, son diferentes sustancias de características aniónicas que pueden ser transportadas hacia los túbulos por transporte activo y algunos cationes también se mencionan en esta diapositiva. Entonces, nada más como para tener algunos ejemplos de sustancias que son secretadas.
No sé si hasta aquí hay algún comentario o duda. Yo sí, le quería preguntar, ¿qué fue lo que dijo de las tres características que tienen que tener las sustancias que se absorban y atraviesen las membranas? De reabsorción tubular. Sí, Recuerden, como la mayor parte de la reabsorción tubular es por difusión simple, y eso lo comentábamos cuando veíamos absorción. Aquí reabsorción es el paso contrario. Absorción, recuerden, es del punto de administración hacia la circulación, y reabsorción va a ser desde el tejido, que en este caso sería el túbulo, hasta la circulación, pero es el mismo sistema de transporte pasivo. ¿Qué características tiene el sistema? En general, los sistemas de transporte pasivo es sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. Esas serían dos características generales, pero particulares de la difusión simple son las características de la molécula, de las moléculas de las que hemos hablado. Que sean lipofílicas, que no tengan carga eléctrica y el de bajo peso molecular. Son las tres características que tienen que tener las sustancias para que puedan difundir por difusión simple y hacer esta reabsorción. Ya no me detuve mucho porque ya lo habíamos estado comentando. Las características de reabsorción son esas, y son también, recuerdan, incluso lo veíamos en la biotransformación, son las características que le trata de quitar en la biotransformación para llegado, cuando el fármaco llegue a este punto, no se reabsorba. Es lo que se trata de evitar durante la biotransformación. En las reacciones de fase 1, oxidación, reducción e hidrólisis, se convierte a una sustancia más hidrofílica que no se reabsorba. Entonces se le quitó la característica de ser lipofílica. Si es lipofílica, se reabsorbe. Si después de la biotransformación se convierte a hidrofílica, no se reabsorbe y continúa aquí el paso por el túbulo y llega a la orina. Y en la fase 2, lo que hacen las reacciones de fase 2 es convertir a la molécula en un complejo de mayor peso molecular. Entonces ya se le quitó esa otra característica que era un bajo peso molecular, y también si después de la biotransformación pasa a reacciones de fase 2, pues no se va a reabsorber y va a continuar con el trayecto para eliminarse por orina. Entonces son esas tres características que tiene que tener para atravesar las membranas y reabsorberse. Sí, no sé si quedó claro aquí. sí, sí quedó claro. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora. En Sí, el túbulo proximal se da tanto la secreción como la reabsorción, es decir, primero o sea, en el caso del agua, por ejemplo, primero se secreta y luego se reabsorbe, ¿o cómo está? sí, en el caso del agua, la mayor parte del agua que pasa aquí es por filtración. Y la secreción más bien ya es de sustancias. Eh, sí, no sé si a eso te referías, pero sí, en cuanto a sustancias, puede estarse dando simultáneamente. Puede estar dándose la reabsorción y la secreción en zonas muy próximas del túbulo. Puede darse en el túbulo proximal, puede estarse dando la reabsorción de sustancias, la reabsorción de agua, y también puede haber sistemas de transporte activo para llevar a cabo la secreción, aunque mm, la secreción tubular se supone que es más abundante en los sistemas de transporte activo en el túbulo distal. Sí, no sé si te contesto. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es básicamente los eventos que suceden para que el fármaco
alcance la orina. Entonces, como ven, una parte llega por filtración y a lo mejor es la mayor parte, si todo lo que alcance a pasar por aquí es la mayor parte de las sustancias, casi no se detiene nada más que lo que está unido a proteínas plasmáticas y incluso lo que haya en circulación pues se alcanza a secretar. Entonces va a ser la suma de lo que se filtre, que va a ser una gran cantidad, más lo que se secrete por transporte activo en su mayoría, menos lo que se reabsorba, lo que es retenido. Un fármaco que sea liposoluble, ¿qué más decíamos? ¿Cuáles eran las tres características? De bajo peso molecular y sin carga. No, muy poco se va a recuperar en orina, o más bien va a ser excretado por orina, porque va a continuar en circulación. Mientras tenga esas características, esta proporción de reabsorción va a ser muy alta, aunque se haya filtrado una gran cantidad aquí, igual mucho se recupera por esta reabsorción. Por eso es importante la biotransformación, para que no se recupere y llegado a este punto alcance a excretarse por orina. Aquí es otra situación que igual tiene que ver con estas características de las moléculas para atravesar las membranas por difusión simple. Esto también ya lo hemos comentado incluso cuando hablábamos del estómago, como la diferencia de pH hace que los ácidos, sobre todo esto para fármacos ionizables, ácidos o bases débiles, que generalmente es la naturaleza de los fármacos, ácidos o bases débiles. Si la orina más o menos puede que tenga un pH más o menos constante, pero en realidad varía mucho dependiendo de la alimentación. Aquí sí, aunque regularmente a lo mejor el pH de la orina anda alrededor de 6, 6,3 por ahí, puede ser modificado con lo que comemos. O con la presencia de otras sustancias se puede modificar el pH. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo de este recuadro tenemos aquí amarillo, estoy representando los túbulos de la nefrona. Suponiendo que estos sean los túbulos, y aquí esto amarillo porque va aquí la orina, ya se filtró agua, se filtró el fármaco o se secretó. Entonces tenemos un fármaco ácido dentro del túbulo, pero resulta que el pH de la orina, o del líquido, de las sustancias, no le llamamos todavía orina a este flujo que está en el túbulo, tiene un pH ácido. Entonces, un ácido, pensando únicamente en su grado de ionización, un ácido no va a estar ionizado en el pH ácido. Es más fácil que un ácido se reabsorba y regrese nuevamente a la circulación sanguínea. En cambio, un fármaco de naturaleza básica es más fácil que lo encontremos ionizado en este pH ácido y que continúe el trayecto de la nefrona hasta excretarse por orina. Entonces, esta sería una situación. La otra situación es que en lugar de que se modificara el pH de la orina y lo tuviéramos alcalino, ahora al revés, el fármaco ácido va a estar ionizado y va a ser más fácil que se excrete. En cambio, un fármaco básico va a estar más bien en su forma no ionizada y va a ser más fácil que se reabsorba. Esto es importante sobre todo sobre todo en intoxicación. En caso de intoxicación con un ácido, pues lo que se quiere es que se elimine rápidamente con un fármaco ácido, una sobredosificación con un fármaco ácido. Si queremos que se elimine más rápidamente por orina, pues lo que se tendría que hacer es modificar el pH y hacerla más alcalina para encontrarla en los túbulos, ese fármaco ácido en forma ionizada y su excreción sea más rápida. Al revés, si la intoxicación fue con una base,
pues sería más bien acidificar la orina, evitar la reabsorción y hacer que continúe el trayecto por el túbulo hasta ser excretado. Aquí esa podría ser un tipo de interacción, porque la presencia de algunas otras sustancias van a modificar esta eliminación, esta excreción por orina. Por ejemplo, hay algunas sustancias, el bicarbonato de sodio puede modificar el pH y hacerlo más alcalino, como aquí. Y puede, de hecho, administrarse intencionalmente bicarbonato para facilitar la eliminación de un fármaco ácido. Y incluso también puede acidificarse intencionalmente con cloruro de amonio para eliminar un fármaco básico, para acelerar esta eliminación a nivel renal. Aquí, bueno, son otras sustancias que pueden acidificar, bueno, provoca acidosis, pero estamos hablando ahorita al menos a nivel renal. El ácido ascórbico, son algunas, los salicilatos, estos son algunas de las sustancias que acidifican la orina. Y aquí tenemos algunas sustancias que alcalinizan la orina, que también está el bicarbonato que ya habíamos mencionado, o en general los antiácidos, los hidróxidos de magnesio, aluminio, son algunas otras sustancias, carbonato de calcio, que también causan o alcalinizan la orina. Y estos serían algunas sustancias que se excretan en orina ácida, las anfetaminas, codeína, que son sustancias básicas. La codeína, por ejemplo, es un alcaloide, la nicotina, lo hemos mencionado como alcaloides, son bases, son fármacos de naturaleza básica que van a estar ionizados en la orina ácida y entonces no se van a reabsorber. Aquí, bueno, aminoácidos, los barbitúricos, algunos, las sulfonamidas, que son antibióticos, son ácidos que tienden a estar ionizados en una orina básica. Entonces, bueno, este es un tipo de interacción que puede favorecer o limitar la excreción por orina y que puede darse intencionalmente con ese fin para favorecer la eliminación, o también pudiera ser como accidental, si a lo mejor en un tratamiento donde se tengan que administrar más de un fármaco, puede ser, a lo mejor está un paciente en un tratamiento prolongado con algún eh, fármaco y luego tiene irritación gástrica y se le ocurre tomar bicarbonato y provoca alcalosis, hace que la orina sea más alcalina y entonces a lo mejor el fármaco que debía eliminarse a cierta velocidad no se elimina, ahí sería una interacción al contrario. Si alcalinizamos y tenemos un fármaco, si alcalinizamos y tenemos un fármaco básico que está en circulación, por ejemplo la codeína, pues vamos a favorecer aparte su reabsorción y eso puede contribuir a una acumulación en el organismo, una difícil eliminación y una intoxicación. Entonces, bueno, esta es una situación que tiene que ver con el pH. No sé si queda claro. ¿Alguna duda? ¿O quedaron claros los ejemplos? Doctora, pero lo que se reabsorbería serían los metabolitos en sí, ¿no? O sea, no sería el fármaco mismo. Puede ser el metabolito. El metabolito, si tiene esta característica de seguir siendo ácido o básico, de hecho cualquier sustancia, si el metabolito puede ionizarse todavía y tener esta característica de reabsorberse, todavía puede facilitarse su reabsorción, pero también puede ser el propio fármaco, a lo mejor no ha llegado al proceso de biotransformación y está en circulación y alcanzó la nefrona, a lo mejor
podría eliminarse completamente como fármaco. Pero si no es así, si la orina lo modifica, puede reabsorberse. A lo mejor está bien la observación porque podría ser el metabolito. Si pensamos que el metabolito ya no es activo farmacológicamente, a lo mejor no sería tan importante si se reabsorbe. Pero si es un metabolito tóxico o un metabolito que sigue teniendo actividad, pues esta reabsorción sí es importante. Entonces, sí, está bien la observación. Aquí podemos hablar del fármaco completo, del fármaco que se administró tal como se administró, o de los metabolitos si tienen esta característica de ser ácidos o bases. Sí, sí está, me parece bien esa observación que hiciste. Gracias, doctora. Sí. ¿Algún otro comentario, duda? ¿Se escucha? Sí, a ver, aunque no se oye bien, pero sí, a ver. Ok. Bueno, este es sobre todo, o sea, después de pasar la fase 2 en la biotransformación, ¿el fármaco puede cambiar también su pH? O sea, bueno, el metabolito que quede en un pH neutro. Sí, no, ya un fármaco que ha sufrido biotransformación de fase 2, ya no le sucede esto, ya es una molécula, ya ni siquiera se puede reabsorber, porque ya no cumple con la característica de peso molecular. Esto más bien se cumpliría para el metabolito o el fármaco, que sigue siendo pequeño, que sigue siendo lipofílico y que, ¿cuál era la? Y que, bueno, y aquí la carga eléctrica sería donde tiene actividad, pero sí un fármaco que ya pasó por fase 2, esto no aplica, sí, ya no se va a poder reabsorber, de hecho, aunque se ionice, porque va a ser de alto peso molecular. Aquí sí lo tendríamos eh, directamente aquí, ya no pasaría por este proceso de reabsorción. Sí, entonces, sí, esto pues solamente aplica para aquellos fármacos o los metabolitos que siguen teniendo esta característica de poderse reabsorber. Sí, habíamos comentado que el fármaco se biotransforma para que no se pueda reabsorber, pero puede ser que un metabolito todavía tenga alguna característica suficiente, sobre todo si pasó por oxidación o hidrólisis o sí, por las reacciones de fase 1, pudiera ser que todavía tuviera las características para reabsorberse, pero sí únicamente de fase 1. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, comentario? Este es un parámetro farmacocinético que tiene que ver con la eliminación. En realidad el aclaramiento o depuración pues se habla de manera general de cuánto se elimina del fármaco de la sangre. Aquí hablamos de aclaramiento o depuración renal porque estamos concretamente pensando que únicamente como viéndolo de manera aislada. Y lo que mide es lo que mide es la capacidad del riñón de eliminar el fármaco. Este volumen, más bien este aclaramiento se mide en litros por unidad de tiempo o en unidades de volumen por unidad de tiempo, ya que es el volumen de sangre, de plasma, que al pasar por el riñón es purificado, es depurado, es liberado de la presencia del fármaco. Y esto por unidad de tiempo. Es un parámetro farmacocinético que se tiene que considerar. Ya después vamos a ver cómo este aclaramiento pues es la suma de los aclaramientos de las diferentes, producidos por los diferentes sistemas de excreción. Aquí CL porque es como más comúnmente lo encuentran de clearance o algo así, por sus iniciales en inglés, pero es aclaramiento o depuración. La depuración es es concentración en orina, del fármaco en orina,
por el volumen, el flujo urinario entre la concentración de fármaco en plasma. Ese es el aclaramiento. Entonces, este valor lo que representa es el volumen de sangre que ha sido purificado por unidad de tiempo. Les decía de manera general, pues que ha sido purificado por cualquier sistema de transporte. El aclaramiento renal es el volumen de plasma que ha sido purificado por el riñón. Al pasar por el riñón, cuánto del plasma es limpiado de ese fármaco. Y bueno, después vamos a ver cómo todos estos parámetros farmacocinéticos son utilizados para determinar incluso la dosis. Es importante todo el movimiento que sufre el fármaco, seguir cuánto hay en sangre, que aquí también se maneja esta concentración del fármaco en sangre y se compara con la concentración que se puede encontrar en la orina para calcular esta depuración. Bueno, es un parámetro farmacocinético. Este es, sí, bueno, son algunos datos. Por ejemplo, habíamos comentado que la filtración glomerular es de 120 mililitros por minuto. Si el fármaco, al pasar por el riñón, únicamente es filtrado, es eliminado por esa filtración y no hay secreción y no hay reabsorción, el aclaramiento o la depuración va a ser de 120 mililitros por minuto. Es un volumen de plasma que por minuto es limpiado, es purificado, es depurado del fármaco. Entonces, todo esto es en relación a la filtración glomerular. Si el fármaco es eliminado por filtración glomerular más secreción tubular, este volumen de aclaramiento va a ser mayor a 120, puede ser pues valores que pueden ser muy superiores. Entonces, si tenemos un valor superior de 120, estamos suponiendo que también está habiendo secreción tubular, aparte de la filtración glomerular. Ahora, si el fármaco es eliminado por filtración glomerular y sufre reabsorción tubular, entonces el aclaramiento va a ser menor a estos 120 mililitros por minuto. Entonces son algunos datos. Estos valores también pues son muy particulares de cada fármaco en determinadas condiciones del organismo. También vamos a ver cómo hay factores que modifican esta eliminación de los fármacos del organismo. Aquí hay algunos ejemplos de aclaramiento. Por ejemplo, tenemos a la penicilina G, es un antibiótico, y tiene este valor de aclaramiento renal, 500. ¿Cómo creen que sea el movimiento del fármaco en cuanto a estos procesos que se dan en la nefrona? Pues se filtra y también se excreta por los túbulos contorneados, porque Y es mayor a 120. Muy bien, entonces seguramente está llevándose a cabo ambos procesos, la filtración y la secreción tubular. ¿En cuál más se vería lo mismo? ¿Cuál otro fármaco? En la lidocaína. La lidocaína, que es 190, pues también seguramente este es un anestésico local, este también seguramente tiene no solamente de filtración, sino también secreción tubular. En cambio, en la amicacina y en los otros, pues al menos probablemente, ¿qué está sucediendo? Hay reabsorción. Hay reabsorción. A lo mejor en la amicacina hay un poco de reabsorción, en la furosemida un poco de reabsorción, pero vean cómo es la reabsorción en el propanolol. Casi todo se reabsorbe, ¿sí? Es mucho menor a 120 mililitros por minuto. Entonces, la depuración renal del propanolol tal cual, pues sí es muy baja. A lo mejor este sí tendría que sufrir otro sistema de biotransformación para que se elimine por otro
de manera más eficiente. En realidad el propanolol, así como nos lo están planteando, no tiene una buena eliminación renal y es muy baja esa eliminación renal. Bueno, son algunos ejemplos. Entonces, no sé, con esto serían algunos de los puntos importantes de la excreción renal. No sé si tengan alguna duda o comentario. Bueno, vamos a hablar ahora de la excreción por vía digestiva y concretamente la excreción en heces. ¿Cuánto se encuentra del fármaco que ingresó al organismo en heces? Y para que llegue a esta excreción, puede ser que sea por varias situaciones. Y bueno, aquí en esta diapositiva mencionamos algunas. Por ejemplo, si el fármaco se administró por vía oral, pues puede que algo del fármaco administrado por alguna situación, ya sea el propio fármaco o sus metabolitos, si es que sufrió alguna biotransformación también en el estómago o en los intestinos, continúa el trayecto sin absorberse. Sería fármaco que nunca pasó a la circulación sistémica, que permaneció en el tubo digestivo hasta excretarse por heces. Esa es una manera en que los fármacos pueden excretarse por heces. Y sí, gran parte de los fármacos que son administrados por vía oral continúan este trayecto. Y es una vía importante para la eliminación de estos fármacos que han sido administrados por vía oral. Ahora, hay otras situaciones cuando el fármaco pasó a la circulación sistémica y dentro de su distribución llegan a algún punto del aparato digestivo. Entonces, pudo ser por administración oral y pasó a la circulación sistema o alguna otra parenteral y pasó al sistema. Y entonces, dentro de la circulación, pues sabemos, todo el tubo digestivo, todo el tracto digestivo está bordeado por vasos capilares. Entonces, puede ser que haya una distribución hacia algún punto del aparato digestivo. Por ejemplo, creo que lo voy a explicar aquí. En el estómago, puede ser que en su distribución un fármaco que ya estaba en circulación alcance al estómago. Aquí va a ocurrir algo parecido a lo que hemos hablado con el pH. Un fármaco de naturaleza básica que estaba en circulación, a lo mejor ingresó por vía parenteral, se distribuye al estómago. ¿Y qué sucede entonces en el estómago? Un fármaco básico en el estómago, ¿está ionizado o no ionizado? Está ionizado. Está ionizado. Y entonces su reabsorción no va a ser muy eficiente. Va a continuar va a continuar aquí en circulación por el tracto digestivo, más bien en el trayecto del tracto digestivo. Ese fármaco no se reabsorbe. En cambio, un ácido, aunque durante su distribución haya llegado al estómago, es muy posible que regrese nuevamente a la circulación, si cumple con las características de tamaño, de solubilidad, y aquí pues no tendría carga eléctrica. Puede regresar fácilmente por difusión simple. Por ejemplo, en intoxicaciones con algunos fármacos de naturaleza básica, como de todos modos el pH va a cambiar acá, pudiera ser que hubiera una reabsorción más adelante, pero lo que se hace es como acelerar el paso por intestinos para que no se reabsorba. Entonces, se hacen lavados gástricos y se acelera el paso, el trayecto por el tubo digestivo para que no haya reabsorción
Entonces se favorece o se aprovecha esto de que estos fármacos básicos no se van a reabsorber en el estómago y es parte del tratamiento de desintoxicación con algunas sustancias y fármacos de naturaleza básica. Hacer lavados gástricos y favorecer que se elimine por heces. Ahí, aunque el fármaco no haya ingresado nunca por vía oral. También puede ser que en su distribución el fármaco llegue a intestinos. Aquí pues también va a ser lo mismo. Si cumple con las características suficientes, el fármaco puede regresar nuevamente a la circulación. Si no, pues de ahí puede continuar con el trayecto y eliminarse por heces. Entonces es como un punto de distribución. Igual puede suceder con el esófago o con otros puntos más superiores, aquí intestino delgado o intestino grueso. Como parte de su distribución, el hecho de regresar o de llegar al tubo digestivo puede favorecer a que continúe con ese trayecto y en realidad parte de lo que está en circulación, por eso sí es una vía importante, parte de lo que está en circulación alcanza o es encontrado en heces y eso sí, aunque no haya sido administrado por vía oral. Igual también como parte de su distribución puede llegar a glándulas salivales. Aquí podríamos considerarlo como la saliva como una vía de excreción aparte, pero sí sería importante si a lo mejor si estuviéramos, o sea, escupiendo continuamente, ahí podemos encontrar al fármaco y detectarlo incluso en la saliva. Pero bueno, lo que sucede con la mayor parte de la saliva es que la deglutimos y pasa por este trayecto hasta ser excretada por heces. Aquí en glándulas salivales también hay ambos sistemas de transporte activo y difusión simple. Igual el sistema de transporte activo es específico para aniones o para cationes. Lo mismo que veíamos en el riñón. Entonces, hay sustancias que son llevadas a las glándulas salivales por transporte activo. Y aquí es muy abundante el sistema de transporte activo. Incluso hay sustancias, aniones o cationes que utilizan estos sistemas de transporte que son transportadas tan eficientemente que alcanzan mayor concentración en las glándulas salivales y pueden ser detectadas en saliva que en la sangre. Si tomamos una muestra de sangre y una muestra de saliva, de esas sustancias que son transportadas por transporte activo, son encontradas en mayor proporción. En cambio, otras sustancias que simplemente difunden por difusión simple de la circulación a las glándulas salivales, hay un momento en que se alcanza la misma concentración y esto también se aprovecha porque pueden encontrarse sin tomar muestra de sangre, ya se sabe que se toma una muestra de saliva sin ser tan invasivos y agresivos con el paciente, se toma una muestra de saliva y se sabe que va a encontrarse en la misma concentración que en sangre. Entonces, esto es pues muy característico dependiendo de las características más bien de cada sustancia, se pueden transportar a las glándulas salivales por transporte activo o difusión simple. Y bueno, aquí pues sería un sistema de detección en la saliva o un sistema que favorece la excreción en heces de los fármacos. Y bueno, la otra que de hecho es considerada como la segunda en importancia después de la vía renal es este sistema hepatobiliar. Pero vamos a dejarla hasta aquí y mañana lo vemos con más detalle, este sistema hepatobiliar. Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda. O comentario. No. ¿Todo bien entonces? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces pues vamos a dejarle hasta aquí por hoy y ya mañana continuamos con la